Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la clase más de física. Hoy día vamos con una clase sobre energía eléctrica a partir del movimiento relativo entre una espira y un imán, considerando parámetros que influyen en términos cualitativos. Esto es muy importante dejarlo claro de inmediato, porque es en términos cualitativos. No vamos a hacer cálculo, no vamos a entrar a analizar fórmulas, simplemente nos vamos a fijar en las cualidades, en las características. ¿Ya? Así que sin más vuelta, vamos a comenzar de inmediato. Primero quiero explicarte un poquito sobre el gran encargado de generar todo esto. O sea, no el gran, pero un componente bastante importante. ¿Quién? El imán. El imán, primero que todo, es un material ferromagnético que tiene ciertas características. Una de ellas es, por ejemplo, que puede atraer al hierro, ¿cierto? Puede atraer al hierro, es un material ferromagnético. Posee dos polos, norte y sur, llamados así. De repente alguien lo llama positivo y negativo. No, es norte y sur, un polo norte y un polo sur. Así de la misma manera como lo tiene la Tierra, porque la Tierra en su interior tiene un material ferromagnético, que es el hierro justamente, que al estar moviéndose a cierta temperatura, tiene las capacidades de generar un campo magnético alrededor de la Tierra. También tiene una aplicación de ley de signos. Los polos magnéticos del mismo nombre se repelen y los de distinto nombre se atraen, al igual como que si fuera positivo y negativo, igual que los electrones. Es decir, norte con sur se atraen y norte con norte se repelen. Lo mismo nos va a pasar con el caso de los polos sur y sur. Y en este caso podemos ver que se pueden hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, acá lo que se ve es que tengo un recipiente donde tengo un imán abajo y arriba dejo caer otro. Y este va a quedar levitando, va a quedar flotando. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de repulsión justamente. Vamos a poner eso así para que lo veas bien. Hay una fuerza de repulsión entre ellos dos. Están repeliéndose uno al otro. Hacia afuera. Lo que está pasando en ese caso y va a hacer que esto quede levitando. Es el principio justamente de la levitación magnética y de muchos trenes que se están construyendo hoy en el mundo a través de levitación magnética. Algo importante es la inseparabilidad de los polos. Los polos magnéticos se representan en pares. Es imposible obtener un polo magnético aislado. Alguien podría decir, oye, córtalo a la mitad. Cuando tú cortas un material ferromagnético a la mitad, pegas un imán, vuelve a aparecer el polo norte y sur. O cortémoslo de nuevo. Vuelve a aparecer y lo hace así todo el rato. Al suspender un imán, su polo norte siempre apuntará aproximadamente hacia el norte geográfico. ¿Por qué aproximadamente al norte geográfico? Porque el norte geográfico no está alineado exactamente con el norte magnético. ¿Okay? ¿A qué se refiere al suspenderlo? Si tú tienes un imán, como en este caso esa brújula tiene un imán así que está flotando en agua, eh, eso siempre se va a alinear con las líneas del campo magnético producido por la Tierra y va a apuntar hacia el norte. Quiero ir a la generación eléctrica. Si bien esta clase trata sobre energía eléctrica a partir de movimientos de un imán, espiras a través de imanes, es importante entender lo que es un imán y también cómo se genera la electricidad. Para entender cómo se genera la electricidad necesito que vayamos a ver justamente una simulación que nos va a permitir poder entender un poquito más esto. Y para eso estamos acá en la página de petcolorado.simulator. Y tenemos que entenderlo, vamos a ir a lo primero. Primero, un imán, como el que tenemos acá, genera a su alrededor un campo magnético que está siendo visualizado justamente por estas líneas. Y ese campo magnético se deforma a medida que yo lo estoy moviendo. Tú dirás, ¿y de dónde aparece este campo magnético? Bueno, esas propiedades del campo magnético están acá en el espacio. Lo que hace un imán es reorganizarlas y justamente ordenarlas a su conveniencia. Eso es lo que hace un imán. Y por eso justamente que si yo muevo esto acá, por ejemplo, esas líneas que estaban acá ordenaditas se van a ordenar según como dice el imán. Y acá puedo ver cómo se comporta esta brújula, que es otro material magnético. Ahora, ¿cómo se produce la electricidad? Lo que es la electricidad es el movimiento de electrones justamente en un material conductor que se realiza a través del movimiento del campo magnético. Para yo poder generar electricidad, lo que tengo que hacer es una bobina, que es esta cosa que estamos viendo acá, es un pedazo de cobre enrollado prácticamente, y puede tener muchas espiras. Por ejemplo, yo le puedo aumentar el número de espiras o disminuir el número de espiras. Entonces vamos a empezar con una pura espira. Y lo que genera la electricidad justamente es perturbar el campo magnético que está alrededor. Mientras mayor es la perturbación que yo genero, más es el flujo de corriente eléctrica que va a generar. Es decir, más vas a hacer que los electrones se muevan. Un cambio en el campo magnético induce en un conductor justamente un flujo de corriente eléctrica. Y yo lo que tengo que hacer es perturbar el campo magnético que pasa, que atraviesa justamente esto. Mira, por eso estoy haciendo pasar esto acá en el centro. Entonces acá pasa, por ejemplo, si yo lo hago bastante lento, va a haber una inducción bastante pequeña y eso debido a que estoy perturbando el campo magnético, pero muy lento. Es importante entender acá que el tiempo influye. Si yo hago esto más rápido, fíjate bien, estoy induciendo
una luz acá, si lo logras ver, una luz mucho más grande. Es decir, ya tenemos dos cosas. La velocidad con la cual yo muevo genera justamente un cambio en el campo magnético. Mientras más rápido sea ese campo magnético, mayor inducción voy a generar en el movimiento de los mayor flujo eléctrico voy a generar en este conductor. Mira, podemos deducir eso. ¿Qué pasa si yo aumento el número de espiras? Es lo que voy a generar, fíjate bien ahora, es genero mucha más electricidad, mucha más. ¿Por qué? Porque tengo más material conductor envolviendo ese campo magnético, por lo tanto voy a poder tener más electrones a mi disposición para poder moverlos y de esa manera generar un mayor flujo de electrones. Y recuerda que la intensidad eléctrica depende de la cantidad de electrones, de carga eléctrica que yo pueda mover. Si tengo más material conductor, tengo justamente más capacidad de generar electricidad. Por lo tanto, si quiero generar mucha electricidad, necesito una bobina con muchas vueltas. Otra cosa que también yo puedo modificar es el área. ¿Qué pasa si yo modifico el área? Fíjate bien. Está el área. ¿Qué pasa si ahora exagero brutalmente el área? También hay un cambio, ¿cierto? Porque voy a poder tener más campo magnético para envolver y así de esa manera también voy a modificar la generación de electricidad. Entonces sabemos de que la generación eléctrica depende de las bobinas. ¿De cuántas bobinas tengo? Por ejemplo, acá tengo una generación eléctrica. Y acá fíjate, mucha más. Puedo poner las líneas de campo magnético, que es lo mismo que estábamos viendo delante. O también poner un voltímetro. ¿Cierto? Es importantísimo que entiendas aquello, ¿ya? Porque eso es lo que te van a preguntar. Ahora, ¿cómo se genera la electricidad? ¿Qué? ¿Tienen algún imán dando vuelta todo el rato así, de esa manera? No, no es lo que se hace. Bueno, se utilizan centrales eléctricas. Existen distintos tipos de centrales eléctricas. Por ejemplo, tenemos la generación de, bueno, la central hidroeléctrica. Vamos a leer lo que está acá arriba primero, eso sí. La generación de energía eléctrica consiste en transformar, importante, otros tipos de energía en energía eléctrica. Las centrales de generación o centrales eléctricas son instalaciones especialmente diseñadas para ese propósito. ¿Cuál propósito? Transformar. Y pueden ser de diferentes tipos. ¿Y qué van a transformar? ¿De dónde le sacan electricidad al agua en el caso de la hidroeléctrica? No. Lo que se hace es acumular agua en un lugar como se muestra en esta represa, y lo que se hace es aprovechar la energía cinética del movimiento de una corriente de agua para transformar la energía eléctrica. Yo te digo, oye, y a ver, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos nuevamente al simulador. Y ahora tenemos un simulador acá de lo que hace una central hidroeléctrica. Una central hidroeléctrica almacena agua para que así soltar la que está más abajo y salga con mayor velocidad. Y lo que termina haciendo es eso. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, que mientras más vuelta del campo magnético, mayor fue la corriente eléctrica que se generó. Por lo tanto, la central eléctrica puede modificar la cantidad de corriente eléctrica que quiere generar, justamente modificando la cantidad de agua. Para eso necesita hacer girar un imán que genere un movimiento en una bobina. Para eso existen los motores eléctricos. Tienes que entender que cualquier tipo de generación eléctrica, bueno, la mayoría, se genera de esa manera. Eso es lo que hace una central eléctrica, pero no es la única manera de generar electricidad. Por ejemplo, vamos a empezar por acá, la central eólica. ¿Qué hace la central eólica? Exactamente lo mismo. Con el viento, con las corrientes de viento, hacen mover una turbina que está acá adentro, que mueve un imán a través de un campo magnético, genera justamente electricidad. Una central termoeléctrica. Bueno, una central termoeléctrica quema combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, para evaporar agua, y el vapor de agua a alta presión genera el movimiento de una aspa de un generador eléctrico, tal como lo hace el aire en la central eólica. El problema está en que estas son muy contaminantes. Después tenemos las centrales fotovoltaicas, que ya acá es distinto. Utilizan el efecto fotoeléctrico para producir energía eléctrica, es decir, aprovechan la propiedad que tienen algunos materiales de generar corriente eléctrica cuando incide luz sobre ellos. Hay ciertos materiales en los cuales son golpeados por fotones, que es luz, y genera el movimiento de electrones. Ahí eso es lo que se utiliza en una central eléctrica, ¿cierto? Y finalmente tenemos la central mareomotriz, que a través del océano genera exactamente lo mismo, el movimiento de una aspa, y esa aspa mueve esa turbina que tiene imán y cobre, genera movimiento de electrones. Y estas que son las últimas, bueno, estas no son últimas, sino que estas se están utilizando bastante acá en el norte de Chile, por ejemplo, las centrales termosolares, que con espejos redirigen
la luz solar a este faro que está acá, y ese faro tiene agua que se evapora, y a través de esa evaporación genera el movimiento de una turbina que produce electricidad, ¿cierto? Y tenemos finalmente las centrales nucleares. Las peligrosas centrales nucleares, bueno, son peligrosas si se instalan en lugares que no corresponden o no tienen la seguridad. Es otro tipo de central termoeléctrica, como termoeléctrica, en donde el calor es obtenido mediante la fisión nuclear del uranio u otro combustible nuclear, produce residuos tóxicos y también radioactivos. Lo que hace una central nuclear es a través del decaimiento nuclear, justamente ciertos elementos como lo que es el uranio, el plutonio. Ese decaimiento justamente va a producir de que va a liberar energía. Esa energía es atrapada con agua, genera de que esa agua se evapore, hace girar una turbina, por eso sale mucho vapor de agua acá, hace girar una turbina y esa turbina produce la electricidad, ¿cierto? Y las geotérmicas lo que hacen es utilizar el calor, son bastante amigables, podríamos decir estas, pero también invasivas de cierta manera. Aprovecha la energía calórica de los volcanes para evaporar agua y de esa manera también generar un movimiento de aguas. ¿Sí? Ok, hemos llegado al final de la clase. Dejamos la clase de hoy hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.